El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. El día de la resurrección, María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde habían estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué estás llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia arriba y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Raboní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: no me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: he visto al Señor. Y les contó lo que Jesús les había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Tomen asiento. El tema central de toda nuestra fe es la resurrección, es el centro. Ayer trataba yo de explicar un poco el problema de la resurrección, que aunque sea el fenómeno más importante en la historia de la humanidad, no todos responden de la misma manera. Ayer meditábamos y entendíamos el pasaje donde estos hombres, los soldados, los fariseos, los escribas, viven también o están siendo de alguna manera testigos de una realidad, pero que no la dejan entrar en sus vidas. Que esa es la realidad que muchas veces nos pasa a los cristianos, a los católicos. Aunque nos decimos católicos, la resurrección no ha tocado mi vida todavía. Y meditamos precisamente en ese pasaje donde el ser humano, cuando no está preparado, puede tener el acontecimiento más importante de su vida y pasarlo de noche. ¿Cuál es la situación? Vamos un poquito al día de ayer para aterrizarlo en el día de hoy. ¿Sí? Veíamos precisamente cómo estos hombres que van a estar en cuidado del sepulcro, que son los soldados, estábamos meditando Mateo 28, y del 28, del 1 al 8, que no está aquí en el pasaje de ayer, hablamos de cómo ellos ven cómo se movió la piedra, y ellos quedaron petrificados, o sea, vieron todo eso, lo percibieron, pero se quedaron así, paralizados del miedo, y no se podían mover. Y ya después viene el texto de ayer que decía que después de escuchar las palabras, las mujeres se alejaron a toda prisa, porque también las mujeres tenían miedo, pero tenían alegría. ¿Sí? Aquí hay una gran diferencia entre amar y no amar. Los dos tienen miedo, los soldados y las mujeres, pero unas están con amor, y esta experiencia, esta situación los llena también de alegría, sin dejar de tener miedo. Pero quisiera que meditáramos cómo podemos estar frente a la resurrección y ser indiferentes. Los soldados vieron lo que los ángeles le dijeron a las mujeres. ¿Y qué fueron a hacer? Se lo comunicaron a los fariseos, a los sacerdotes, a los ancianos. O sea, lo que ellos vieron, se lo comunicaron. Y fíjense hasta dónde llega esta situación, que también los fariseos y los sacerdotes, que son conocedores de la ley. Oye, todo lo que hizo Jesús no lo entendieron, pero si ya se les está diciendo, y por unos que ni siquiera son judíos, que al que habían crucificado resucitado, lo curioso es que ellos no les interesa eso.
No les interesa. Y les dan dinero a los soldados para que inventen una historia. Y ellos aceptan el dinero a pesar de que fueron testigos del milagro más importante de la historia de la humanidad. Y esto nos pasa a muchos de nosotros, aunque nos digamos católicos, no hemos vivido la resurrección en nuestra vida, no le hemos dado la oportunidad de que crezca, de que se manifieste. Estos soldados, estos escribas, escucharon y otros vieron, pero no hubo un cambio. Entonces, el planteamiento que hoy tenemos va a ser muy interesante. ¿Cómo puedo vivir la resurrección en mi vida? ¿Qué necesito para que Cristo resucitado realmente sea en mí el acontecimiento que marque mi historia y que a partir de esa realidad yo pueda ser una persona nueva, un hombre nuevo en Cristo resucitado? Y vámonos a la lectura de hoy. La lectura de hoy nos los va dando pasos fundamentales. ¿Qué es lo que les hacía falta a los judíos y a los romanos? Un conocimiento, pero no intelectual, un conocimiento personal, un trato personal. Los fariseos, los escribas, los ancianos, eran conocedores de la palabra de Dios, pero no conocedores al Dios que dijo esa palabra. Es muy diferente. Muchos de nosotros podemos conocer los rezos, podemos conocer los sacramentos, podemos conocer la catequesis, podemos ser padrecitos, monjitas, catequistas, ministros, puedo dar retiros, pero no conocer a Dios, no tener esa experiencia personal con Cristo. Y esta experiencia personal es la que me va a dar la oportunidad de tener pues esa experiencia de resurrección. O sea, si no conozco a Cristo, su resurrección no significa nada, o no la creo o no representa nada para mí. Fíjense lo que dice mi querido Pedro. Bueno, es Lucas que escribe Hechos, ¿no? Pero dice, el día de Pentecostés dijo Pedro a los judíos, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías. Estas palabras son fundamentales. ¿Por qué? Porque el pueblo judío durante siglos fue preparado espiritualmente, pero no se dejó muchas veces, en entender el concepto de Mesías, Salvador. Tanto no lo entendieron que cuando Jesús, ¿se acuerdan del Domingo de Ramos? ¿Qué rey espero? Un rey que venga a cambiar mi entorno, un rey que venga a destruir al imperio romano. Y aquí el imperio romano, yo les decía, puede ser tu suegra, puede ser tu matrimonio, puede ser tu trabajo, puede ser la situación que estás viviendo y que quieres que cambie. Y esperas que Jesús venga y cambie a tu marido, cambie tu problema de salud, cambie esto. Y no, Jesús viene no a cambiar tu entorno. Como rey viene a cambiar tu interior. Entonces, Pedro toma esta conciencia, esta formación que tuvo el pueblo para entender, sepan, para explicar, sepan que Dios ha constituido Señor y Mesías, Señor y Mesías. ¿Qué se necesita entonces para poder vivir la resurrección? Pues primero, tener una experiencia personal con Cristo. Segundo, entender el papel de este Cristo que viene a ser Señor y Mesías, que viene a liberarme, que viene a cambiar mi corazón, no a cambiar a mi familia, no a cambiar mi trabajo, no a cambiar a las personas. Entonces viene a cambiar mi corazón, mi mente, siendo Señor y Mesías. Es el Rey, el que proclamamos el Domingo de Ramos. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva el Hijo de David! ¡Hosana al Hijo de David! Claro, como ellos esperaban un rey diferente, no entendieron lo que Jesús hizo. Y a la semana siguiente lo estaban matando. Ok, entonces, tener una experiencia personal con Cristo y dejarlo que empiece a ser rey en mi vida. Entonces, entiendo su muerte
Tengo que meditar su pasión, tengo que meditar el sacrificio, el amor de Él por mí. Desde esta realidad, entonces pasaría al cuarto momento, la resurrección. Y es entonces desde esta resurrección que va a penetrar. Pero la resurrección no es un concepto que se tiene que aprender. No es un tema que voy a dar en un retiro. No es algo así. Puedo tratar de compartirlo. Pero la resurrección viene como un proceso de conocimiento de Dios, como mi Rey que se ha sacrificado por mí. Y de esta experiencia, cuando yo entiendo esto, a esto le llamamos en el argot de la evangelización, querigma. El querigma. Y el querigma no es otra cosa que esta realidad de relación personal con Cristo que ha resucitado. Y esto no se puede enseñar. No se puede enseñar con teorías ni con palabras. Se puede enseñar en cuanto a pues, evangelización y todo, la Biblia, pero es una experiencia que se tiene que transmitir en la vida de la persona que ha sido transformada, que es lo que sucedió con los apóstoles. Ellos hablaron, pero más que hablar, fue la presencia de Dios a través de ellos y lo que ellos empezaron a vivir. Hace una semana hablaba yo en el programa de la Lección Divina, ¿cuáles son las características de la oración? Y veíamos Hechos de los Apóstoles 2, 36 al 41, sobre tenían un solo corazón, acudían a las enseñanzas de los apóstoles, estaban en comunión, acudían a la fracción del pan. O sea, los elementos que van a hacer que el cristiano sea afectado por la persona de Cristo. Cuando yo hablo de la resurrección, tengo que hablarlo desde mi experiencia personal con Cristo, no desde un concepto aprendido. Puedo hablarlo desde ese concepto, pero si no viene desde mi experiencia personal, no voy a llegar al corazón de las personas. No voy a llegar. Van a aprenderse un término, van a aprenderse una definición, pero no van a vivir la experiencia de la resurrección. Por eso fíjense lo que dice Pedro. Sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Entonces ya se presenta como el Cristo resucitado. Y el hecho que Pedro, pescador, ignorante, cobarde, se atreva ahora a hablar y se exponga porque acaban de matar a su maestro. Y él no está diciendo, miren, él simplemente al hecho de estar hablando con esa autoridad, pero desde la experiencia que él tuvo con Cristo, es que él puede lograr la conversión. En la primera predicación, Pedro nada más logró convertir a 3,000 personas, pero no fueron conceptos, aunque decía conceptos, fue una experiencia personal. Y si yo como católico, como sacerdote o como laico no tengo esa experiencia personal, mis palabras son palabras, nada más. No van a llevar a la persona al siguiente momento. Vamos a ver qué es lo que sigue más adelante. Estas palabras les llegaron al corazón. Les llegaron al corazón. Aquí, mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque hay personas que creen que el sentimiento. Y por eso yo no estoy en contra, pero cuestiono y modificaría algunas cuestiones en algunos retiros de algunos movimientos, porque es muy emotivo. Son emotivos. No tengo nada en contra de la emoción, pero no pueden fundamentar la experiencia de Dios en una emoción. No pueden, porque la persona va a creer o va a entender que esa emoción es la experiencia de Dios, y cuando no tenga la experiencia de la emoción va a estar perdido, y cuando esté pasando por el momento del sufrimiento y del dolor, ¿dónde está Dios? Me abandonó. Y es por eso que no hay esa solidez, no hay esa firmeza. Necesitamos nosotros, cuando entendemos que dice que les llegó al corazón, no es el sentimiento. ¿Qué es el corazón? La voluntad.
El problema aquí es que el sentimiento mueve a la voluntad, cuando es mi voluntad la que debe de moverme, aunque el sentimiento tome otro camino, aunque el sentimiento sea contrario, porque normalmente nuestra voluntad está sometida al sentimiento. No me gusta, me duele, sí me gusta, me encanta y lo hago. Pero hacerlo desde la voluntad, que ya no es y que se va a unir precisamente en esa experiencia de Cristo resucitado, en mi relación con, quiero seguirlo a Él, quiero estar con Él. Entonces, y seguirlo a Él y estar con Él, pues no siempre, o la mayoría de las veces, no siempre va a ir acompañado de un sentimiento. Pero cuando mueve la voluntad, es cuando entras y le dices, le entro, a pesar de lo que siento, a pesar de que me duele. Por eso dice, estas palabras les llegaron al corazón. Entonces vamos a repasar. ¿Qué dijimos primero? A ver, Chollita, ¿qué estás apuntando? Una relación personal. Tengo que conocer a Cristo. Segundo, entender. Sí, que Él es Rey y Mesías. ¿Sí? Entender que Él viene como Rey y Mesías. O sea, conocerlo, entender y conocer su misión, ser Rey y Mesías, que viene a cambiar mi interior, no viene a cambiar lo exterior, que esa es la forma, ¿no?, donde el pueblo judío esperaba al Mesías, un libertador de la opresión romana. Tercero, sí, meditar el amor de Dios por mí, su pasión. No puede haber resurrección si no hay pasión. Y yo no puedo entender la resurrección si no he aprendido a meditar su amor por mí en la cruz. Solamente desde ahí puedo dar el paso a la resurrección, que sería el cuarto. ¿Cuál es el cuarto paso? La resurrección, ¿sí? Donde Él ha vencido. Y viene entonces mi experiencia personal con Él, conocerlo, amarlo, ver cómo me ama, ver que Él ha resucitado, y entonces viene el otro elemento, que es tocar la voluntad. Primero toca mi voluntad, y cuando yo evangelizo, debo de tocar la voluntad de la persona, no el sentimiento. La pregunta aquí es, lo que yo conozco de Dios, lo que yo he experimentado de mi relación con Jesús, ¿ha tocado mi voluntad? A tal grado que ya no hago lo que quiero, sino hago lo que Dios me pide. O al menos trato. Sé que es difícil, ¿no? Porque quiero hacer la voluntad de Dios, pero pues la carne, las miserias no me dejan. Pero si yo estoy luchando por hacerlo, ya es algo. Y esa lucha me va a ayudar a crecer en esa espiritualidad, me va a ayudar para tocar la voluntad. Entonces ahí es donde yo podría plantear que cada uno pudiera ver hasta dónde realmente la resurrección me ha tocado, hasta dónde realmente la resurrección ha sido en mi vida el acontecimiento más importante. Porque al menos quiero, dice Pablo, hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero. Es esa lucha que tenemos todos, pero ya al menos estoy en esa búsqueda de hacer la voluntad de Dios. Entonces cada uno de nosotros pudiéramos meditar ahorita y cuestionarnos, ¿yo ya estoy buscando hacer la voluntad de Dios o solamente busco la voluntad de Dios cuando va de acuerdo a lo que quiero? Porque también me puedo engañar, Hay mucha gente que se engaña, sí, es que esto es voluntad de Dios, pero va acompañada más de mi emoción. Sí, esto es voluntad de Dios, pero cuando no va acompañada de mi emoción, como que ya no me interesa tanto la voluntad de Dios. Hay que aprender. Ok, estas palabras les llegaron al corazón y entonces viene el elemento fundamental de toda evangelización. ¿Cuál es? Conversión. La conversión. Y hace algunas semanas, en la Cuaresma, meditamos Romanos 12, 2, que consiste en la renovación. El primer paso de la conversión, es el no adecuarme o no acostumbrarme
a los tiempos presentes. Porque yo puedo estar queriendo cambiar, pero si no quito la fuente de lo que me estaba llevando a actuar de una manera, pues no sirve. Entonces viene aquí el paso, dice aquí mi querido Lucas, ¿no? Estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? O sea, viene el deseo de cambiar. Y se dan cuenta, no tuvo nada que ver el sentimiento. No tuvo nada que ver el que siento bonito, sino la experiencia del testimonio de resurrección en Pedro y en los discípulos, que ellos ya vivieron los pasos. Vamos a repasarlos. Primero, conocer a Jesús, meditar su amor por mí, pasión, reconocerlo. No, creo que ya me salté uno. Primero es conocer a Dios, luego aceptarlo como mi Señor, como mi Rey, que viene a cambiar. Y como Señor, meditar lo que Él hizo por mí como mi Rey. Se sacrificó, meditación de la pasión, para después vivir la experiencia de la resurrección. Él ha vencido todo aquello que yo no he podido vencer. Él ya venció mis miedos, Él ya venció la muerte, Él ya venció todo esto. La meditación de la resurrección, que se implica un cambio de mi vida. ¿Por qué? Porque lleva precisamente esta realidad que toca mi voluntad. Quiero, me cuesta, a veces no puedo, pero quiero. Que es cuando decíamos, ¿qué tenemos? Estas palabras les llegaron al corazón, a la voluntad. Y entonces viene, ¿qué tengo que hacer? Viene el proceso de la conversión. Y luego, pues ya viene el compromiso. Dice Pedro, conviértanse y bautícense, den testimonio público. El bautizo es una herramienta de trabajo, es el sacramento de iniciación, pero es una herramienta de trabajo, pero también es un testimonio. Es un testimonio. Se hace algo externo de lo que se está queriendo hacer en el interior. Aceptar a Jesús, que Jesús me perdone, me purifique y yo empiece a vivir bajo las leyes de este Rey que ha resucitado. Conviértanse y bautícense, o sea, acepten las consecuencias de seguirlo a Él y vivan bajo sus leyes. Entonces, conviértanse y bautícense para poder ser perdonados, para el perdón de los pecados. Obviamente viene el otro elemento para el cual nos vamos a preparar dentro de 50 días. ¿Cuál es? Pentecostés, y ya lo dice aquí. Conviértanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y reciban el Espíritu Santo, que no puedo hacerlo yo, sino a través del poder del Espíritu Santo. Y viene el otro elemento que es importante dentro de la conversión, que es algo que se va a estar recalcando muchas veces en varios pasajes del Nuevo Testamento. En la última estrofa dice, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Póngase a salvo de este mundo corrompido. Como católicos no puedo mezclarme ni debo de mezclarme en situaciones, en relaciones, en situaciones laborales, familiares, sentimentales, económicas, en la parroquia, que sea corrompido, o sea, que no esté gobernado bajo la voluntad de Dios, que es Romanos 12:2, no adecuarnos a los tiempos presentes, no adaptarme a lo que el mundo presenta, que es lo que dice Pedro, ¿no? Dice, pónganse a salvo de este mundo corrompido. Estos son los elementos de la conversión. ¿Por qué no puedo vivir la conversión? ¿Estás preparado? ¿Viviste todo este proceso? ¿Cuántos años tienes de católico? ¿Cuántos años tienes participando en misas, en retiros o en Semanas Santas? Y todavía no hay ese conocimiento, ese trato, esa meditación. Conocer a Dios, aceptarlo como tu Rey, meditar en su pasión, muerte y resurrección. Aunque estemos en la Pascua, les voy a pedir un favor, no dejen de meditar en la pasión.
Entre más meditemos en la pasión, es como meditar la pasión, es como echarle fuego, leña, a ese fuego de la vela, del fuego santo, que entre más fuego, más luz, más claridad, y la resurrección va a ser más en nosotros. Pero es una experiencia, no es un concepto, no son datos, es una experiencia personal. Esto no se enseña, esto se vive. No se puede enseñar algo que se vive. Te puedes compartir, puedes dar testimonio, pero no te puedes quitar esto y ponérselo a otro, como quisieran algunos papás, ¿no? Para que mi hijo, te pongo esto para que te conviertas. No se puede. Solamente desde el testimonio, que sí hay palabras y son importantes, pero sobre todo la forma de vida. La forma de vida. Esto no quiere decir que estemos exentos de pecar o de cometer errores, pero la lucha de hacer lo que tengo que hacer, pues es lo que va a hablar por nosotros. El vencernos a nosotros. Algunas cosas las irás venciendo, otras te va a costar más trabajo y luego las vas a vencer y vendrán otras. Acuérdense que Satanás está siempre al acecho, él no descansa. Entonces, no te sientas mal si sales de una y luego te presenta otra, si has vencido una y luego viene otra, es normal. Esa es la cruz. Y por eso necesitamos meditarla para poderla vivir desde nuestra realidad y empezar a hacer la resurrección una realidad de nuestras vidas. Pues que esta pequeña reflexión, este compartir que hemos hecho, pues les ayude, les motive a cada uno a empezar a vivir esta etapa hermosa y este acontecimiento, al menos debería de ser el más importante de toda tu vida. Desgraciadamente meditamos otras cosas y le damos tanto poder a lo que me dicen las personas, a lo que me hacen las personas. Y nos quedamos atorados, enganchados en ello. Si tan solo la intensidad y el tiempo que le dedicáramos a todas esas tonterías, se la dedicáramos en la meditación de lo que les acabo de decir, verían las maravillas que Dios haría en ustedes y haría en mí también. Presento pues a Dios nuestro Señor las intenciones y necesidades de cada uno de ustedes, de todas las personas que están luchando desde su vida, desde su realidad, por vivir esta resurrección. Los pongo en este santo sacrificio. Aquí se sintetiza, es que la misa es todo lo que les he dicho está en la misa. Es la encarnación, es la vida, es la pasión, es la muerte, es la resurrección de Jesús, todo en la Santa Misa. Si lo descubrimos, wow, de verdad nuestras vidas van a cambiar.